¿Has escuchado sobre el pegging, quizás el edging o algunos otros términos relacionados a la sexualidad que no comprendes del todo? Pues de seguro este episodio te va a gustar. Estuvimos hablando sobre varios términos que se escuchan mucho por ahí, pero quizás no entiendes, y aquí te vamos a dar todas las definiciones, así que quédate hasta el final. Esto es Por Dónde Empezar Talking Sex, un espacio donde rompemos los silencios que rodean nuestra sexualidad. Listas para hablar de todo lo que siempre quisiste saber, pero nadie te explicó. Sin filtros, sin tabúes y sin juicios. Empecemos por aquí. Hola. Mi nombre es Yashira. Mi nombre es Yuisa. Y bienvenidos a otro episodio de Talking Sex. Yes. Me hace siempre nuestros clapping solitas en el estudio. No tenemos allá nadie nos aprieta el botón de los aplausos. Sí, somos nosotras. Nada, bienvenidos a otro episodio más. Queremos recordarles antes de empezar el episodio, como siempre, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, como Por Dónde Empezar PR, en Instagram solamente. Ahí es donde más activas estamos, sí, la verdad. Exacto. Aquí en YouTube nos consiguen bajo la referencia PR, que es nuestra casa productora. Por aquí también está la referencia PR con sus podcasts, sus episodios pasados que también están súper buenos. Y la referencia urbana, que también saca episodios súper cool. Así que vayan a seguirnos por aquí, por allá, suscríbanse aquí, activen la campana. Por todos lados. Todo. Recuerden que nosotros tenemos una colaboración con Capela, así que pasen por su página web capela.love con el código Por Dónde Empezar para un 15% de descuento. Hello, qué mejor que eso. Exactamente, que hay de todo, así que vayan por allá y quédense hasta el final, que como ha pasado en los episodios anteriores, vamos a tenerle un review de un juguetito muy interesante el de hoy. Exactamente. Así que nada, vamos para el episodio. Estamos ready. El episodio de hoy, nosotros quisimos nos fuimos diccionario. Exacto. Reunir algunas palabras, algunos conceptos que nosotras pensamos que a lo mejor no son muy conocidos. Hay mucha gente que probablemente los conoce, pero ¿verdad? Este propósito de este espacio es para como quiera educar, porque no muchas personas pues a lo mejor están empezando a explorar la sexualidad, whatever. Así que queríamos entonces sacar estas palabras que creíamos que eran entonces pues importantes mencionarlas, definirlas, hablar un poquito de ellas y pues eso. Así que nada, vamos a empezar con el primer concepto bien fuerte porque empezando duro. Empezando fuerte. Pegging. El famoso pegging. El pegging, que el pegging es bastante estigmatizado todavía, yo creo. Sí. Pero nada, para las personas que no sepan qué es el pegging es usualmente la penetración de una persona con vulva a una persona con pene. Y eso obviamente ocurre por el ano. Y usualmente con algún tipo de dildo, lo que se conoce como un strap-on, que es básicamente montar un dildo en un tipo de arnés para que pues simular como que un pene, en donde iría un pene. Exactamente. Esto sirve, ¿verdad? Para cambiar los roles, porque sabemos que usualmente las personas con pene pues pueden ser las personas más dominantes en la cama, las personas con vulva no. O esto ayuda en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque sabemos que usualmente estos roles pueden cambiar either way. Pero aquí pues ayuda entonces a ceder un control, especialmente a las personas con pene que a lo mejor son heterosis y pues no practican mucho, ¿verdad? El juego anal. Esto ayuda a soltar ese control. Esto también ayuda mucho a la confianza, a la comunicación, porque pues hay que tener una gran comunicación en ese proceso y a ese proceso, claro. Obviamente, porque esto tiene que ser totalmente consentido. No puede pasar de la nada. Sí, y yo creo que como tú dices, está bastante estigmatizado, particularmente de parte de los hombres, obviamente, que son quienes en este caso como que los reciben. Obviamente sí, con el tiempo yo siento que hay más apertura a estos temas, hay más apertura a estas conversaciones y siempre pues hay uno que otro hombre que sí tiene la curiosidad y quizás lo trae a la mesa.
Pero nada, como que esto es como cualquier práctica sexual, es algo de gusto, es algo que se habla, que ocurre si hay un interés o una curiosidad. No es que esto tiene que ser parte de las prácticas sexuales de todas las parejas, pero nada, es algo interesante. Sí, yo quiero, como siempre nosotros mencionamos en otro episodio, el post de Yamina, que habla de que el ano no tiene orientación sexual. Y también en estos días estuve viendo un reel de los hot takes en el tren. No sé si sabes cuál es de New York, como que cuál es, dime tu hot take. Y una persona dijo que todos los hombres o las personas con pene deberían probar al menos 2 veces butt stuff. Y yo, yeah. Me gusta eso, me gusta. So, nada, en verdad tiene muchos beneficios el pegging, así que, y además de que más adelante vamos a hablar de eso, pero ayuda a tu punto P, así que, nada, podemos pasar a la próxima palabra. Vamos a continuar, porque si no, nunca acabamos. El próximo término a mí me gusta mucho, y es el edging. Sí, el edging es bueno. El edging es una práctica que lo que me gusta particularmente del edging es que es algo que se puede explorar tanto individualmente como en pareja. Es algo que básicamente lo que busca es potenciar el orgasmo o potenciar el placer. ¿Y en qué consiste el edging? Pues, ¿verdad? Viene del el concepto de edge, como de una esquina. En lo que consiste es en acercarte bastante al punto donde vas a tener un orgasmo, pero frenar la estimulación o bajarla, ¿verdad? De intensidad. Hay diferentes maneras de hacer edging, pero bajarle esa intensidad a la estimulación o frenarlo por completo para, pues eso mismo, quedarte ahí en la esquina justo antes de llegar al orgasmo. Y obviamente esto no es como que... ¿Cómo lo digo? No es como que para hacerte sufrir. Es al contrario. Es como que lo paras ahí por quizás unos segundos, vuelves y continúas la estimulación. Y es como que ese juego de como que casi llegar al clímax, pero no llegar, para que en el momento en que decidas hacerlo y decidas ya, ok, pues ya voy a llegar, como que pues ese orgasmo sea más intenso. Muchísimo más intenso. Y eso conecta con todos tus sentidos, porque tiene que haber un control de tu cuerpo, de tu mente, ¿sabes? Entonces sentir todas esas sensaciones, porque los orgasmos van por todo tu cuerpo. Así que el edging es excelente. Y creo que también incluso hasta en relaciones como que a larga distancia, pues funciona un montón, porque es como que también ese juego de como que yo estoy como que un juego muchísimo más mental porque esta persona súper lejos, pero al fin y al cabo de cierta forma como que te está ayudando a llevarte al límite, pero no, como que no lo cruza. So, en verdad, súper bueno. En el caso de los juguetes sexuales, obviamente se puede jugar con detener, por ejemplo, la vibración de un juguete, o si estás utilizando una vibración rápida, pues llevarlo a una vibración más lenta. O sea que es algo que se puede practicar de muchas maneras y, como dije, tanto individual o en pareja, es algo muy interesante de explorar. Exacto. Entonces pasamos a estos conceptos en conjunto, el foreplay y el aftercare. Sabemos que se habla bastante de estos dos conceptos, pero queríamos traerlos como quiera para seguir profundizando en ellos, nunca está de más. Como sabemos, el foreplay es lo que sucede pues antes, usualmente antes de que suceda una penetración, ¿verdad? Esta cuestión del coitocentrismo. Pero pues hay muchas personas que les gusta el foreplay y ya, simplemente es todo lo que sucede antes, porque se piensa que la meta de lo que es el acto principal, entre comillas. Exacto, porque para efectos, en grande comillas, la meta es la penetración. Pero realmente hay muchas personas que les gusta simplemente tener este foreplay, este juego de placer, de la sensualidad, del erotismo, ¿verdad? De las palabras, de tocarse. Usualmente también ahí se encuentra el sexo oral. Así que es todo esto que también intensifica como quiera, ¿verdad? Este placer para el coito. Pero no necesariamente el foreplay, y eso es bien importante, tiene que terminar en coito. Como que eso se puede quedar así. Y eso sigue siendo igualmente placentero. Quería mencionar como que obviamente, siguiendo la línea de que pues lo más común es que el acto principal sea la penetración, ¿cuán importante es el foreplay especialmente para las mujeres? Exactamente. Eso es algo que hay que hablar. Yo siento que muchas veces cuando uno tiene sexualidad en pareja, quizás a largo plazo,
uno puede tender a caer en la rutina de que simplemente como que vamos directo a la penetración o como que se convierte esto más en algo como que pues automático. vamos directo al mambo, no hay como que ese no trabajo hay tiempo, previo. No hay nada, vamos a meter mano rápido al coito y no, hay que tener también mucha intención en el foreplay, especialmente exacto para las personas con vulva. Ok, vieron un corte quizás medio raro ahí, tuvimos una pequeña interrupción de una llegada muy importante, pero vamos a continuar. Estábamos hablando sobre la importancia del foreplay para las personas con vulva. Para las personas con vulva, porque fijamos, pues, eso ayuda para la lubricación, para la estimulación y pues también ayuda a que ese gap orgásmico, ¿verdad? Que hemos hablado en otros episodios también se reduzca y pues nada. Y que ayuda a que definitivamente la experiencia de la penetración sea muchísimo más placentera porque ese trabajo previo lo que hace es preparar precisamente el cuerpo. Quizás en el caso de las personas con pene, pues pensamos que es más fácil que estén listos para la penetración, pero no necesariamente es lo mismo para las personas con vulva. Exactamente. Así que muy importante el foreplay. Y entonces el aftercare, pues entonces, como bien lo dice la palabra, es el after, lo que sucede entonces después de el intercambio sexual, que como hemos dicho, generalmente pues incluye el coito, y pues esos son los cuidados, el cuidado emocional que sucede, usualmente esto empezó, y yo creo que Luisa puede dar el contexto de más bien del aftercare, que empieza con para las personas que practican más el BDSM, el mundo kink y todo eso, pues este aftercare sucedía después de esto, pero ya se ha generalizado, porque se habla entonces de que en efecto, después de las relaciones sexuales debe haber un aftercare, porque eso es importante para intimar, e incluso... Y aquí lo hemos hablado también en otras ocasiones, creo que también lo hablamos en el episodio de One Night Stands, debe haber algún tipo de aftercare después de los One Night Stands. Eso mismo iba a decir, que esto de aftercare puede sonar como que muy asociado a las relaciones románticas, o se puede pensar que se trata de simplemente estamos aquí sobándonos después de haber tenido sexo, y eso es parte de, no me malinterpreten, eso es parte del aftercare. Pero el aftercare va más allá, se puede ver de muchas maneras también según el tipo de relación. Hablando particularmente de lo que dijiste de cómo se relaciona con el kink y el BDSM, pues va por la línea de que al darse prácticas, ¿verdad? Quizás un poco más fuera de lo común, que nos acercan a la incomodidad, que nos acercan a cuestiones que son tabús, cuestiones, ¿verdad? Que retan nuestros paradigmas y todo eso, pues el aftercare puede verse literalmente como una conversación sobre hablar de cómo te sentiste cuando hicimos esto, realmente te gustó, incluso quizás hablar de que algo que hiciste no lo quieres volver a repetir. Exactamente. Porque no te hizo... O sea, toda esa conversación que puede surgir luego de una interacción donde hubo prácticas ya sea de dominación o de dolor, etcétera. Pues es importante, pero también en cualquier tipo de interacción sexual, pues el aftercare, según la necesidad, puede ser una conversación, puede ser literalmente cuddling, puede ser muchas cosas. Exactamente, y que después de un one night stands, no es que exactamente tiene que haber cuddling o algo, como dice Luisa, se ve de tanta forma el aftercare, que es una conversación de como que, hey, pues mira, en verdad, esto estuvo cool, como que estuvo bueno. Me gustaría volver a repetir esto. Es una afirmación o qué sé yo, se respetan, como que se vuelven a reconfirmar estas líneas de consentimiento, o incluso pues decirle a esta persona, mira, en verdad, tú sabes, esto que tú hiciste, como que a lo mejor a otras personas no les va a gustar, como que, ¿sabes? También, no sé, como que son conversaciones que pueden surgir después de las relaciones sexuales, hablando del coito, pues que son importantes igual. Así que sí. Pasamos al otro Estamos término. claros, vamos para el próximo. El otro es el llamado vanilla sex. Y nosotros traemos este concepto porque nada, en verdad es funny. Pero el sexo vainilla usualmente se asocia, usualmente no es el sexo que le podemos decir que es tradicional. Que para muchas personas podría ser aburrido y por le llaman el sexo vainilla, pero lo queríamos traer porque en verdad sigue siendo como que un concepto como que cool dentro de la sexualidad, pero no queriendo, como que no diciendo esto
significa que estamos juzgando o diciendo como que hablándolo. Exacto, yo creo que aquí siempre la importancia es de que uno explore en la sexualidad las cosas que le generen curiosidad a uno y, ¿verdad? Y a su pareja y en debido acuerdo. Pero no está mal tener sexo básico o sexo tradicional. O incluso las personas que practican, y esto también, todo esto en grandes comillas, como que practican el sexo más out of, como que, ¿verdad? Fuera de lo tradicional. Fuera de lo tradicional, whatever that means. No es, de vez en cuando van a tener sexo vainilla, porque al fin y al cabo los roleplays y todas estas partes de la sexualidad también agotan y no todo el tiempo eso es lo que uno quiere. Así que eso es parte de la sexualidad either way. So, eso en general es bastante sencillo, como que ese concepto. Podemos ir para el próximo. El próximo es demisexualidad. Yes. Y eso me gusta mucho porque a mí me da risa que obviamente hay mucha gente que le molesta que hayan tantas letras y la gente, tú las escuchas que dicen LGBT y todas las letras que le han puesto. Y es como que, pues mira, sí, hay muchas letras porque los seres humanos somos muy diversos. Así que entre esas muchas letras existe lo que es la demisexualidad. Yes. Y algo que a mí particularmente me llamó la atención es que la demisexualidad se considera parte del espectro de la asexualidad. Yes. Que eso me parece muy interesante porque obviamente lo que significa es que son personas que de cierta manera no sienten una necesidad de tener relaciones sexuales o interacciones sexuales y muchas veces pues según el tipo de asexualidad pues esa necesidad puede sí surgir en X o Y momento motivada por X o Y motivo. Exacto. En este caso, en la demisexualidad, pues motivado por un vínculo emocional. Lo que significa es que es una persona que para sentir atracción sexual hacia otra persona, pues necesita que exista un vínculo emocional. Eso es lo que significa. Sí, y yo creo que eso pasa muchísimo más de lo que uno piensa, ¿verdad? Y tampoco es como que, yo creo que, como dice, ponerse etiqueta. Como que exacto, no es que a todo haya que ponerle etiqueta. Quizás hay muchas personas que se sienten de esa manera y nunca se han puesto esa etiqueta. Exacto. Pero bueno, son términos que existen, pues exacto, y los traemos, aprenderlos. Exacto, traemos para aprender y para que no se cuestionen y se pregunten, adiós, yo a lo mejor soy demi. Exacto. Y también pienso que a pesar de que sí, que esto no es para poner etiqueta, también te ayuda a navegar el mundo. Sí, a entender que no es que tú, como que eso es algo raro tuyo, sino que existe mucha gente así. Exacto. Se cayó un póster por ahí, ustedes no lo ven, pero qué funny. Entonces pasamos a nuestros últimos dos conceptos, que estamos también bien pompeados por esos dos conceptos, en verdad. Sí, son el punto G y el punto P. Period. Quizás es más frecuente que hayan escuchado sobre el punto G. Yes. Creo que obviamente como que es algo más conocido. Quería traer como que brevemente el contexto de dónde sale y por qué se llama punto G específicamente. Para la década del 40, hubo un médico alemán que se llamaba Ernst Grafenberg, o como sea que se pronuncie, que fue quien por primera vez habló sobre la existencia del punto G, hablando de que era este punto de estimulación dentro de la vagina de las mujeres, que pues tenía como que unas terminaciones nerviosas más allá y que podía alcanzarse un placer más allá que en otras áreas de estimulación. Ese término, como quizás más de 40 años luego de que él lo habló por primera vez, fue que se popularizó. Particularmente en un estudio que hablaba sobre, que eso me pareció muy interesante, se popularizó gracias a un estudio que hablaba sobre la eyaculación femenina. Uh-huh. Y como parte de ese estudio hacían referencia a esta teoría del punto G que había salido 40 años antes. Ok. Y ahí como que se comienza a utilizar más esta del punto G. Eso ha generado mucho debate. Hay personas que piensan que no existe ningún punto G, que realmente son las terminaciones nerviosas del clítoris, pero pues obviamente alcanzadas por la vía interna. Hay otras personas que sí piensan que es específicamente un punto donde está esa estimulación. Y particularmente lo que se habla de dónde se supone que está el punto G, se dice que es de 3 a 7 centímetros dentro del canal vaginal, específicamente hacia la pared frontal, y siempre el famoso movimiento que dicen de cómo tú tocar o estimular el punto G es como si estuvieras haciendo el famoso
señal de ven acá. Obviamente lo dicen como si estuvieras tocando la pared de tu ombligo, como que para el frente. Así que nada, ahí les dejamos esa. Si quieren explorar, a ver si existe, si no existe. Se dice que incluso se puede sentir como con una textura como un poco como arrugada. Exacto. Así que nada, importante yo creo que explorarlo, sea que es el punto G o sea que es una estimulación interna del clítoris. Pues simplemente creo que es importante conocer que hay una estimulación bastante intensa en ese lugar. Exacto, que ayuda a dar más placer. So, eso, either way, whatever that means, como que si ayuda a que tu pareja con vulva tenga un mejor placer, pues go for it. Y no sé si lo dije, lo de punto G es por el apellido del médico que por primera vez nombró esta área. Como siempre, muchas veces en la ciencia, pues las cosas se nombran a raíz de, pues, quien supuestamente lo descubrió. Pero nada, después de todas estas teorías a raíz del supuesto punto G, pues surge lo que se conoce como el punto P. Que es, en el caso de las personas con pene, existe un punto de estimulación equivalente, por llamarle de alguna manera, pero que obviamente, pues en este caso, para alcanzarlo es a través del ano, y punto P porque está cercano o asociado a la próstata. Exacto. Así que nada, que igual, y como estábamos mencionando al principio del pegging, el pegging es una buena forma también para alcanzar ese punto P y trae unos beneficios, especialmente para la salud sexual de la próstata, como que la cuestión de estimularla y a tener estas eyaculaciones a través del ano también te ayuda a que esa salud sexual pues mejore y prevenir cáncer prostático. So, tengan eso en cuenta. Y para alcanzar el punto P, pues básicamente la estimulación sería similar con el mismo movimiento de ven acá, pero pues obviamente en este caso a través del ano de las personas con pene. Exacto. Y con próstata. Así que hasta aquí el episodio oficialmente. Voy a dar brevemente el review del juguete de Capela del día de hoy. Yes. Tiene que ver con el punto P. Tiene que ver con el punto P y con todo lo que acabamos de hablar. Esto particularmente es un juguete de estimulación anal que, como pueden ver, tiene diferentes niveles. Yo siento que es muy bueno para personas que tienen curiosidad de explorar por primera vez la estimulación anal, precisamente porque al ser por niveles hay más control de cuánto del juguete pues estás introduciendo. No es, a veces si los juguetes son lisos, pues es más difícil tener el control, específicamente también si estás utilizando un lubricante, pero cuando es así, pues tienes 100% el control de quizás utilizar solamente la primera parte, o ya cuando tienes más experiencia, pues entonces utilizarlo completo. Hay muchos de los juguetes de estimulación anal que no son vibradores. En este caso este sí, tiene un botón aquí abajo, se carga y pues tiene diferentes vibraciones para pues obviamente explorar la estimulación anal con esos diferentes tipos de estimulación. Creo que dije estimulación 2 veces, pero ustedes me entendieron, valga la redundancia. Se recomienda obviamente utilizarlo con algún lubricante, bien importante. porque obviamente sabemos que el ano no lubrica naturalmente, así que eso es súper importante. Obviamente verifique las indicaciones de tanto del lubricante como del juguete para la cuestión de la compatibilidad, porque hay algunos lubricantes que no se pueden utilizar con juguetes. Los más recomendables son los a base de agua. Así que nada, como que ese es básicamente mi review. Pienso que es, vuelvo y digo, muy bueno para personas que están comenzando a explorar la estimulación anal. Lo pueden conseguir en Capela, ya sea este u otros juguetes muy similares. Hay algunos incluso que se pueden conectar con aplicaciones para jugar con alguna persona que esté en otro lugar. Hay unos que tienen otras formas, etcétera, etcétera. Pero consíganlo en Capela con el código por donde empezar para un 15% de descuento. Period. Así que nada, de verdad, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Nos cuentan qué otros conceptos pues ustedes saben y que quisieran que incluyéramos en podemos hacer otro episodio de definiciones. Glosario Talking Sex. Así que síganos como siempre en todas nuestras redes sociales, como por donde empezar PR, aquí en YouTube, bien importante, suscríbanse en la referencia PR, que es nuestra casa productora. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. También síganos en todas nuestras redes sociales como por donde empezar PR.